Buenos días a todos los practicantes de la virtud, los interesados en los temas de filosofía política y de historia intelectual y de historia política. Hoy tenemos un tema en caliente muy interesante que debemos abordar. ¿Cómo estás, estimada doctora Rosalera Martínez? Hola, muy bien, muy entusiasta por el programa de hoy. Hola David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, bueno, vamos a arrancar el programa hablando sobre un tema de gran importancia y de Sí, interés. que es como se ha divulgado en todos los medios la muerte por accidente aéreo del presidente de la República Islámica de Irán, el presidente Ebrahim Raisi, que como bien se sabe fue clérigo y uno de los principales miembros del partido de los principistas en la Asamblea de los Sabios y de los Ancianos en Irán y uno de los sucesores tentativos del Ayatollah Khamenei. Tenemos bastantes cosas interesantes que discutir, ¿verdad? Sí, bueno, el impacto que generó la situación, el accidente que acabó con su vida y la de su canciller, junto con otras personas que también estaban ocupando el helicóptero, es sin duda un evento extraordinario y de gran impacto para la política de cualquier país y bueno, en el caso de Irán no es cualquier país. Correcto. Basta con saber un poco, conocer un poco de su historia y saber también el contexto actual en que se encuentra, viendo pues, la situación que se ha generado en virtud de la guerra que hay entre Hamas e Israel, que terminó pues involucrando a Irán y al Líbano, como bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso, pero ha sido un tema de gran interés que nos lleva también a escudriñar y a revisar un poco elementos o características bien interesantes y que es muy importante tomar en cuenta acerca de la realidad iraní. Sí, bueno, como bien se sabe, ya que mi mamá muy bien lo ha dicho, este tema geopolíticamente no es solo Irán. Aquí hay una serie de actores que están involucrados en una contienda a largo plazo desde hace varias décadas, desde la aparición de la Revolución Islámica en el 79, eh, que compiten por la hegemonía de Oriente Medio, incluso dentro del propio mundo islámico. Las principales religiones monoteístas, el judaísmo y el islam, en este territorio que se que derivó en estados modernos después de la Primera Guerra Mundial, y específicamente Irán, que atravesó varios procesos de reforma política en el siglo XX muy cruentos que derivaron en el estado de corte teocrático que existe desde hace aproximadamente 40 años. Y hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero algo que es interesante rescatar en torno a este punto específico de la agenda es que Ebrahim Raisi, aparte de ser un líder sumamente polémico, incluso dentro de la propia Irán, cosa que ya tocaremos más adelante, él parece que ha muerto hasta ahora, a fecha de 21 de mayo de 2024. Todo parece indicar que su muerte y la de su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, eh, se debió a un accidente, a un caso fortuito del helicóptero que los transportaba desde una ciudad en la provincia de Azerbaiyán Oriental, dentro de Irán, y venían de reunirse de hecho con el presidente de Azerbaiyán, lo cual, como otras cosas de la gestión de Raisi, significa grandes progresos diplomáticos para Irán. De hecho, Raisi en su corto gobierno, fue electo en 2021, Así es. sucediendo a un presidente bastante pragmático y bastante conciliarista que había sido el Rouhani, Rouhani. Hassan Rouhani. Ujú. eh, Raisi más bien representa el triunfo de lo que vendría siendo el ala derecha, la derecha nacionalista iraní, de El corte sector, teocrático. el sector más radical. Lo que pasa es que radical puede ser de derecha o de izquierda, es la derecha. Eran los nacionalistas israelíes los que llamaban principistas,
específicamente la facción que lideraba él, que eran los clérigos, los que continúan la línea del ayatollah, y tenía expectativas él, incluso es algo que estaba siendo discutido en las estructuras internas del sistema político iraní, de ser el sucesor de Jamenei, porque Jamenei está muy anciano y él mismo, un líder sumamente pragmático, el supremo líder de la República Islámica de Irán, estaba pues planeando un traspaso de poder, lo cual es muy lógico. Pero ocurrió este caso fortuito que acabó con la vida de Raisi y curiosamente después de 3 años muy acontecidos para Irán desde el punto de vista de la política exterior y de toda la gestión pública porque había logrado cosas importantes, había logrado convenios de armas, de venta de armas con Rusia, que habían hecho a Rusia en su actual invasión a Ucrania desde la escalada de 2022 le había hecho muy dependiente del suministro de armas iraníes, sobre todo de drones y de misiles hipersónicos, y a su vez había logrado normalizar, aunque haya sido solo desde el punto de vista formal, pero normalizar las relaciones bilaterales con Arabia Saudita, lo cual es un paso importantísimo y que puede atribuirse directamente a él, además de otros puntos internos de su política doméstica que son muy polémicos y que no lo son solo de su gobierno, sino desde que ha ocupado espacios en la administración pública prácticamente desde el comienzo de la Revolución Islámica. Sí, así es. Y bueno, esta situación con el fallecimiento del presidente destaca varios elementos. Algo que tiene que ver con él como figura política. Bueno, ya desde el año 88 que se le Correcto. vincula con lo que fue la masacre que se efectuó ese año hacia unos presos políticos, donde parece que él tuvo una participación bien Que importante. eran partidarios del Shah, ¿no? De la restauración. Así es. Y también el tema de la misión que le fue encomendada a él cuando fue designado, cuando se escogió para que él fuese el que midiera fuerzas en el proceso electoral para alcanzar la presidencia. Una de las razones por las cuales se seleccionó a él y tomando en cuenta su perfil era para que pudiera de alguna manera dar respuesta a las protestas que hay en Irán, porque es algo que llama la atención, no solamente el rol que cumple desde el punto de vista geopolítico Irán, y más en este momento que hay tensiones vivas en el Medio Oriente, sino también la realidad interna, lo que es la política doméstica de Ujú. Irán. Hay una serie de situaciones que han generado en los últimos años grandes protestas, muchísimas protestas, incluso huelgas que llegaron a afectar sectores estratégicos dentro del país y que al parecer esa selección de él como candidato al proceso electoral en el cual resultó electo, buscaba eso, pues en virtud de su perfil, que pudiera con mano dura aplicar unas medidas que permitieran controlar o por lo menos reducir considerablemente lo que eran la cantidad de protestas. Apaciguar y reprimir a la ciudadanía. Así, parece que eso no tuvo Ujú. mucho éxito, o sea que no, sería interesante por lo menos, aunque sea a nivel especulativo, poder saber o aproximarse a la percepción que sobre su gestión el ayatolá pudiera tener. Hay unas cifras interesantes acerca de lo que tiene que ver con la realidad económica y política de Irán a lo interno, ¿no? Hay un tema que preocupa mucho ahorita a la comunidad internacional y que tiene que ver con los índices de corrupción que hay en muchísimos países. Parece que en el caso de Irán, de acuerdo a análisis que se han hecho tomando en cuenta muchos indicadores, sobre Ujú. todo la tasa de crecimiento económico, el nivel de calidad de vida de la Y población, la confianza en las instituciones públicas, me imagino. exactamente, el acceso a los servicios públicos, etcétera, Porque lo se, que se evidencia con todo lo que has dicho es una fractura en la representación política. Los ciudadanos no confían en su magistrado, en sus representantes, y esa es la causa de las protestas. Las demandas no se corresponden con la gestión. Los objetivos de la élite son otros. Son fundamentalmente confrontar la visión wahabista del Islam y la visión secular que representa Israel. Sí, así es. Bueno, conforme a lo que estamos conversando, del índice que a nivel internacional se tiene, sobre todo de
el equipo que construye en base a indicadores estos niveles de corrupción, se tiene que de los 180 países que se han estudiado, Irán ocupa el lugar 150 en lo que tiene que ver sobre todo con Corrupción. políticas o la ausencia de políticas para combatir la corrupción. Con respecto al tema de la renta per cápita, parece que en los últimos años apenas el crecimiento ha sido del 1%. Eh, Parece que también la mitad de los hogares en Irán eh, viven por debajo del umbral de la pobreza. Mm, La un tasa dato de, muy importante. y la tasa de inflación ha superado en los últimos 3 años, o sea que coincide con lo que ha sido el gobierno, lo que fue el gobierno de Raisi. La inflación ha superado el 35% en los últimos 3 años. Parece que anteriormente a su gobierno se venían aplicando medidas que habían podido frenar o se habían planteado un techo de que no superara el 30% y con él rebasó la barrera de los 35%. También ha habido una reducción en los últimos 10 años con respecto al tema de las importaciones. Eso tiene que ver con la situación económica en que se encuentra Irán, porque también ha sido un país sujeto a sanciones económicas impuestas por los Estados Por el Unidos Departamento del Tesoro de los y Estados eso ha Unidos. afectado considerablemente su economía. Lo que tú hablabas acerca de la confianza que tiene la población en el gobierno, eh, para el año 81 la confianza que había en el gobierno iraní superaba el 70% y en los últimos años no llega al 20%. Ujú. Esto tiene mucho que ver también con el tema del acceso a los servicios públicos, que es un poco, es como el elemento central que se toma para comenzar a construir los indicadores como estos que permiten medir hasta qué punto la población considera que el gobierno satisface sus Ujú. Sus necesidades. demandas, claro. En este momento ellos han tenido en los últimos años, sobre todo en el tiempo de la pandemia por la COVID-19, para acá han tenido que aplicar medidas de reducción del sistema eléctrico, del suministro eléctrico a la población y también tienen severos problemas con el suministro del agua potable. Eso parte del grueso de las protestas que se han generado en los últimos años tiene que ver, aparte del tema de la represión que los cuerpos de seguridad, la respuesta que tienen para eh, mantener el orden público, sobre todo la denominada policía de la moral, ha generado también las prácticas, han generado una reacción de rechazo en la población que se ha traducido en protestas. Y el tema de los bajos salarios ha generado muchísimas huelgas que además fueron uniéndose a sectores claves como el sector del transporte, el sector de la agricultura, los maestros, el personal ubicado en el área de salud, médicos, personal de enfermería, etcétera, y el tema de el acceso a agua potable que ha sido pues de todos los servicios el más demandado y el juzgado más severamente con respecto a la forma como se presta. Entonces, son indicadores fuertes o elementos que tienen que ver con la poca satisfacción del pueblo y cómo, viendo que esas demandas no se satisfacen, se genera pues una posición que bueno, también quedó demostrada al momento en que se oficializó la muerte de Raisi, en virtud de las expresiones que hubo en el propio territorio iraní con respecto a la manera como el pueblo tomó la noticia. Claro, muy, muy bien expuesto todo esto y qué información tan valiosa. Mamá, yo quisiera que tocáramos dos puntos que me parece que son importantes, ya para ver cómo hacemos para cerrar la idea. Uno de ellos es lo que fue el acuerdo comprensible que se formó, que se firmó en el año 2015, estando, creo que ya estaba Rouhani en el poder, si no me Sí, equivoco, o el origen en 2017, pero no, estaba un gobierno más moderado que había logrado negociar con Estados Unidos y con la Unión Europea lo que podía ser la normalización de relaciones que desde la Revolución Islámica no se han dado, no han podido darse, sino intermediado a través de terceros, de terceras partes.
Y lo otro es precisamente la guerra híbrida de la cual la Irán revolucionaria, es realmente un actor maestro de eso, como lo ha demostrado fundamentalmente desde la aparición de Hezbollah en los años 80 hasta nuestros días, a la hora de perseguir sus intereses nacionales, sus objetivos contra los otros estados, pero específicamente el caso de Azerbaiyán y Armenia, porque son dos estados que han estado en guerra desde su aparición como estados modernos, y Azerbaiyán ha sido contrario a los intereses iraníes, y Azerbaiyán es un estado que tiene frontera con Irán, y casualmente Ebrahim Raisi y su canciller venían de reunirse con el presidente azerí. Entonces son dos temas que yo quisiera que discutiéramos. Ok, sí, bueno, comenzando por el tema del acuerdo que se firmó en aquella oportunidad, fíjate, aquí el momento histórico en el cual se firma tiene mucho también que ver con el perfil de los actores que participan. Claro. Ciertamente, Raisi, que no estaba en ese momento en la presidencia de Irán, era un hombre muy radical, no solamente en su trayectoria, sino en las posiciones que sobre esos grandes temas de política exterior y que tocaban el tema económico, fijó. En aquel entonces el presidente de Irán se mostró mucho más diplomático y Claro, mucho más abierto. De hecho, más conciliarista. recuerdo que la OIEA hizo en la oportunidad, unos años antes, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, hizo, envió a unos expertos científicos para corroborar en la época en que se estaba divulgando la información de que Irán estaba enriqueciendo el uranio de una manera desmedida y sin que se pudiesen manejar protocolos que permitieran tener un control o por lo menos supervisar ese enriquecimiento. Se abrió la frontera, o sea, fue posible en esa oportunidad que los científicos pudieran hacer inspecciones con la venia o con el acompañamiento y la permisología necesaria por parte del gobierno. En los últimos años, el gobierno que estuvo al frente de Irán en una situación como esa sería absolutamente muy difícil de que se hubiese dado si las circunstancias hubiesen sido similares. Y a mí me parece que Raisi representa como que una alternativa aceleracionista a la apertura que demostró Irán durante esos años, fundamentalmente hacia Obama. Después de que la presidencia de Obama es sucedida por la presidencia Trump y hay una postura mucho más confrontacional con respecto a Irán, el sistema responde poniendo primero a Rouhani tratando de calmar las aguas, y cuando eso falla, esa estrategia, llega Raisi, que es absolutamente cerrado y radical y autoritario. Me parece una dinámica muy interesante y que explica esto. Y leí, disculpa que te interrumpa, que Raisi incluso era un pan-iranista, alguien que abiertamente abogaba por un imperialismo, un neoimperialismo persa, lo cual me parece bastante lógico considerando el escalafón que él ocupaba dentro del parlamento iraní. Sí, así es. Bueno, es un tema bien complejo porque vemos que en diferentes momentos las soluciones o los temas que se priorizan tienen, como lo dije anteriormente, mucho que ver con el perfil de los actores que en esa oportunidad están allí negociando. Esas fueron un poco como las circunstancias en las cuales fue posible que se planteara la posibilidad de firmar un acuerdo que de alguna manera sentara las bases o permitiera que se diera con transparencia el manejo de la energía nuclear. En el caso de eh, la participación o el rol que Irán ha estado cumpliendo en el conflicto que hay entre Hamas e Israel, pues para nadie es un secreto los vínculos que tanto Hezbollah como Hamas tienen con Irán. De hecho, Son creados por Irán, exactamente, los dos grupos. y el tema del financiamiento, Ok. eso se vincula con el tema de la corrupción. Cuando hay corrupción, una de las características es la falta de transparencia en el manejo de los recursos. Esa opacidad, pues muchas veces acompaña el financiamiento de grupos o de sectores que son foráneos o que no obedecen
a los intereses de los estados, pero que tienen vínculos en el escenario internacional. Y hay algo muy curioso, pero así como un inciso muy breve, que jamás es fundamentalmente sunita, pero Hezbollah es chiita, como es la élite iraní. Ujú. Y significa que Irán, a pesar de que es fundamentalista y es chiita, tiene suficiente autoridad moral sobre el mundo islámico para movilizar a las dos grandes sectas del Islam, lo cual no sucede con cuando el wahabismo que está presente fundamentalmente en Arabia Saudita trata de hacer lo mismo. El otro tema que quería que conversáramos es sobre la guerra entre Azerbaiyán y Armenia por el Nagorno-Karabaj, entre Ujú. las cuales en ese conflicto, por supuesto, también median las dos potencias medias que se están disputando Oriente Medio, que son Irán e Israel. Sí, bueno, en ese caso yo creo que sería interesante saber cuáles son los lineamientos que el presidente, el vicepresidente, que ahora se queda encargado de la presidencia de Irán, va a fijar con respecto a ese tema y sobre todo quién sería el designado para el proceso electoral que se debe celebrar dentro de 50 días. Mohammad Pa- Mosper es el nombre no, es, del presidente interino de exacto, Irán. él tiene como tarea, entre otras cosas, preparar el proceso electoral para elegir un nuevo presidente dentro de 50 días contados a partir del día Exacto. que se ya Que se oficializó. confirmó la muerte del presidente. Exactamente. Habría que ver cuál va a ser el lineamiento, cuál va a ser, si va a haber una continuidad, si va a haber una participación directa allí o, o Y todo parece si, sugerir que sí, porque era parte de la misma bancada de que Raisi. claro, y quién puede ser el candidato, si va a ser él o si se va a escoger a otra persona para que sea el que participe en ese proceso y una vez conocido quién va a quedar conforme a ese perfil, sabemos si va a haber continuidad dentro de ese conflicto con respecto al rol que ha venido ejerciendo Irán o si va a haber una moderación o más bien una radicalización de lo que sería, tomando en cuenta también el agite que para este momento como actor político, o sea, el agite que ha habido en torno a Irán como actor político, pues tomando en cuenta también la situación de mucha tensión que se produjo con Israel en virtud pues del ataque que se produjo en Damasco y la respuesta por parte de Israel y la respuesta que generó el propio Irán haciendo pues La el, Guardia Revolucionaria en Abril, y hace poco con los generar misiles exactamente. hipersónicos. Entonces Calla. el conflicto, los conflictos que se están dando, donde Irán tiene una participación, yo creo que habría que esperar para que haya mayor definición quién por fin va a estar al frente de la presidencia. Bueno, yo quisiera cerrar esta excelente intervención trayendo a colación una figura que me parece que es imprescindible, a pesar de que es muy discreta, que es el Ayatollah Khamenei, Ujú. porque el sistema político, el sistema de gobierno iraní, como otros parlamentarios, a pesar de que se denomine a sí mismo el Estado como una república teocrática, tiene una característica muy interesante, que el presidente no es el jefe del Estado, pero el presidente debe decidir, debe tomar las decisiones expeditas y públicas en materia tanto doméstica como de política exterior, pero no es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Revolucionaria, ni es el que realmente está a la cabeza de las decisiones públicas, ese es el supremo líder. Y parte de esta dinámica, una de las ventajas que trae para ese eslabón último del sistema político, que es el supremo líder que pudiera, en un sentido laxo, no considerarse soberano, pero en la práctica es como si fuera un soberano, puede escudarse de las decisiones polémicas o de las malas decisiones en ese juego de poder el presidente es la ficha idónea para sacrificar. Por eso los gobiernos pueden sucederse sin que eso, incluso sucederse con líneas muy distintas a perseguir diplomáticamente, como bien lo has dicho, observando los contrastes, primero entre Ahmadinejad, después con Rouhani. Rouhani y por último con Raisi.
porque puede haber líneas completamente opuestas, pero eso no afecta al sistema, porque mientras permanezca allí la misma figura central, que es el Ayatollah Jamenei, y la visión unitaria del Jomeinismo, que es la que se impuso con la revolución del 79, realmente las reglas de juego no van a cambiar. Solamente el sistema va a reaccionar a las crisis persiguiendo el interés nacional de una u otra forma, pero las reglas van a ser las mismas. Sí, así es. Bueno, muy interesante todo esto. Yo creo que ya para cerrar, por mi parte, creo que hay que esperar para ver cómo resultan esas elecciones y también cómo en estos 50 días se desenvuelve este gobierno, este presidente que queda encargado, que bueno, muy probablemente, como tú bien lo señalaste, David, va a haber continuismo en lo que fue el estilo de Raíz. Bueno, muchas gracias a todos nuestros escuchas de Momento Maquiavélico. Muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, muchas gracias. Les habló el politólogo David Bastardo. Y la doctora Rosalena Martínez. Hasta luego.